el violín en la potencia, dale al cacharro este que se ha ido, nos sobra con el violín en la potencia 4 dedos reales por la derecha y 4 dedos reales por la izquierda. Sí. En el momento que un caballo hace así, ya te engancha en la puerta con el violín o con el balancín que tiene debajo. De hecho, los balancines en ese momento tienen que ir, me parece que son, eso lo estudiamos muy bien, como 10 centímetros más pequeños que el balancín normal. Para que cuando entra por la puerta no te enganche, porque la primera vez que entré yo por la puerta me llevé por delante las puntas de los balancines. Además, el escalón que tiene también es otro... el escalón, el problema es ese, claro, escalón. El salto. El violín es bonito, es muy bonito, es muy espectacular, pero tienes que tener 2 caballos o los que lleves. O 3 perfectamente cadenciados, hermanados, que no haya ningún movimiento extraño y después tener buena mano para no ser tampoco un bárbaro brusco, no se puede. Ahí no, con el violín no se puede ser brusco. Equilibrar muy bien el coche también, entiendo. Bueno, el coche tiene que ir muy bien equilibrado. Bien equilibrado, los francaletes que van en las lanzas también tienen que ser de la medida apropiada, porque si no el coche se vuelca, a pesar de que lo equilibra, se vuelca para adelante o se vuelca para atrás. Toda esa serie es complejo. No es tan fácil como se ve. Claro. Es muy complejo. Es que mira, yo entiendo que entres, como me has dicho, con el alma aquí en el cuello, porque es que se te pasa por la cabeza un simple rodillazo de un caballo y es que ya lo único que tienes que hacer es así, y que salga lo que Dios quiera. Claro. Además, mira, hay una cosa tremendamente importante. Si un caballo tiene un accidente con el violín, todo el mundo, como decimos aquí, la tendencia habitual es corto el tiro. No. Para desvestir un caballo nada más que hay que quitar el francalete de las costillas. Le quita el francalete a las costillas y aquello se desmonta, se cae todo. Es mucho más barato, además y además tú llevas 5 o 6 francaletes de repuesto y lo puedes poner como te dé la gana. Pero el problema fundamental es que se te caiga un caballo, se parte el violín y, bueno, eso yo es que no quiero ni arrastra pensarlo. A los otros. Yo no quiero ni pensarlo, Mejor no pensarlo. Porque eso sería un... Bueno, vamos a tocar madera. Sí. Vamos a tocar madera. Pero el violín la barra del violín no debe de estar hecha de un material que salte, debería de doblarse en caso de accidente, sí, pero, de percance. Pero Ángel, eso está bien hecho y está bien pensado, porque yo tengo incluso violines antiguos comprados de principios de siglo y tengo nuevos. El material nuevo es mucho más elástico que el antiguo, pero incluso el nuevo es que todo depende de... Vamos a ver, no es lo mismo hacer una exhibición de 5 minutos que un SIA. Claro. Tienes un recorrido, tienes una manejabilidad y tienes... ¿Me explico? Perfecto. Sí. Izquierda y tal, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo el único violín que he hecho, que lo hice para la Corchuela hace un montón de años, era de hierro colado. O sea, eso saltaba. Yo entiendo esa postura, pero el que yo hice saltaba, seguro. Yo he recogido un violín hace poco, otro nuevo, con un aspecto increíblemente bueno. Da gloria de verlo. Es un material de acero, pero un acero de años. Sí. El aspecto externo es bastante bueno. No lo hemos probado todavía, claro. Pero la verdad es que es tremendamente bonito. Sí, el acero no debe de saltar. El acero se debe de doblar. Pero vuelvo a repetirte, hay otras maneras de enganchar. Lo que ocurre es que hay que reforzar una serie de guarniciones para poder enganchar, como yo digo. El otro día Juan Martínez, lo conocéis, ¿no? Sí. Nuestro amigo Juan. Estuvimos hablando sobre cómo enganchar 2 caballos sin necesidad de ponerlo. En mi pantalla solo y le expliqué cuál es mi método. Sí. Ramón, quita el micrófono, Ramón, por favor, que nos está saliendo hablando por teléfono. No pasa nada. Hay que empezar, Antonio, ya pasa de la... Bueno, vamos a darle un toque a Ramón, ¿no? Y Ramón está entretenido.
Dale, al iPad, Román. Yo primero quiero decir... Dale, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar ahora mismo. Antes de empezar, vamos a intentar apagarnos todo el mundo, dejando solo a Antonio Gutiérrez, y las preguntas apuntarle y al final se las hacemos. Como estamos bastante, no hay demasiadas personas, yo creo que podemos hablar como hemos hablado ahora, con mucha agilidad y sin molestarnos unos a los otros, y así no hay que escribir, ¿eh? O sea, que cada uno tome nota de la pregunta que quiera hacer, y si le parece a Antonio, al final se le hacen todas a él. O si quiere, incluso podemos interrumpir. Yo pienso que no, que lo mejor es al final, cuando termine tu exposición. Primero quiero pedir a todo el mundo que ha muerto una persona muy querida, la madre de una persona muy querida por nosotros, que ha sido Tonina, la madre de Toniña, la madre de María Antonia, portuguesa, de Portugal, que tenía 90 años y la pobre, pues en fin, una cosa parece ser que es una complicación del corazón, que como la conocéis todas a Tonina, pues que recéis por ella, ¿no? Y después ya, don Antonio, ya no hay más presentaciones, se ha presentado ya 5 veces, está más que presentado y sobre todo está más que conocido por todos nosotros. Y además, Antonio, lo que te agradecemos mucho es tu esfuerzo por las presentaciones que estás haciendo, con lo que llevas para adelante actualmente, todo tu trabajo, y no solo tu trabajo, sino lo que llevas para adelante es además la obra que estás haciendo en tu casa, que no paras un momento de hacer cosas, en fin, tenés muchísimas cosas por delante. Pues Antonio, tiene usted la palabra. Señorío de los Cedros, Jerez de la Frontera. ¡Viva España! Bueno, pues ante todo, buenas tardes y me alegro enormemente de veros otra vez y de nuevo. Yo creo que ya hoy vamos a cerrar el ciclo de los COAS, aunque esto sería interminable, y digo interminable porque todos los días, cuanto más lees, más cosas quieres explicar y más cosas quieres saber, pero creo que lo fundamental y de lo que se trata es de intentar por todos los medios que cuando veamos un coche, un carruaje de este calibre, pues seamos capaces de, a simple vista, de poder definir medianamente qué tipo de coche viene, cómo viene la impresión general, la vestimenta, etcétera, etcétera. Y después ya, para aquellos que sean forofos en el tema, pues meterse un poquitito más en profundidad en cuanto a la manera de enganchar, a la forma de enganchar, a la forma de las guarniciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo los algoritmos no los voy a volver a poner porque creo que las tenemos en las 3 conferencias anteriores y están lo suficientemente claras como para que cuando uno tenga un problemita, irse a ver las diapositivas, los slides de cómo es un ROAD, cómo es un PARDRA, cómo es un mail, o cómo son los coches que hoy vamos a ver que son, yo me voy a referir muy poquitos a ellos porque creo que son los primeros los que nos llaman más la atención, pero por si en algún momento vemos un coche de este tipo, que sepamos qué es lo que estamos viendo y cómo lo estamos viendo. Y así, en este sentido, nosotros, pues, por ejemplo, en la evolución normal de todos estos coches, ¿os acordáis de esta diapositiva en la que decíamos que todo precede del Stage Coach, a su vez se transforma en el Mail Coach en un momento determinado, y es después de ese Mail Coach cuando pasamos al Road Coach, y del Road Coach pasamos al PARDRA. Este esquema deberíamos de tenerlo siempre metido en la cabeza, porque al final nos vamos a quedar con 2 tipos de coche. El PARDRA por un lado y el Road Coach por otro. Ya hoy Road Coach de tipo público pues no existen, evidentemente, y los que hay pues se pueden considerar todos privados, como reminiscencia de aquellos entrenadores de carretera, esos Road Coach, que lo que hacían era un trayecto corto, y vais a ver por qué corto, entre 2 ciudades, o a título privado, el señor que lo transformaba para sí, para poder pasear a su familia y demás, pues le adaptaba una serie de cosas que no son ortodoxas, pero evidentemente cada propietario es capaz de poner lo que le dé la gana en su carruaje.
Si leemos un poquito sobre el término de coax, pues así a simple vista, y no volvemos a la primera de las conferencias que decía que procedía de un coche de la región originaria de una ciudad, cuyo nombre le da nombre al propio vehículo, pero un coach definido en el Tratado General de Carruaje es un vehículo de 4 ruedas con un cuerpo cerrado. Actualmente se denominan de esta manera a un tipo de carruaje fundamentalmente para ser conducido 4 en mano, como son los entrenadores de carretera, de los que hay carruajes de etapa de carreteras, diligencias y en la primera parte del siglo pasado los drags. Los coas de carretera, como he dicho antes, realizaban rutas regulares a horas fijas. Pero hay una diferencia con las diligencias. Las diligencias son coas de carretera que realizaban los caminos largos por etapas. Es decir, son uno para rutas muy cortas y los otros para rutas de mayor longitud. El término coach es un término inglés, pero en Francia a este tipo de carruaje, según Mortimer de Ockham en su libro Mail Coach in France en 1800 y pico, dice que por inexactitud y deformación lingüística se acostumbró a denominar a los coach como mails en Francia, debido a que el mail era el coche de correo y por deformidad todos los coches que se parecían al coche de correo pues los llamaban coche de correo, mails. En Estados Unidos, tras la época colonial y sobre 1876, os acordáis que me parece que es la primera o la segunda de la conferencia, el coronel Delaney Kane, para seguir la tradición inglesa y tras comprar un coach en Inglaterra, lo traslada a Estados Unidos y comienzan a denominarse en aquel momento ese carruaje como, porque le pone nombre, igual que hacen los británicos con todos sus carruajes, como el tally-ho. Ese concepto de tally-ho duró durante un montón de tiempo en toda el conocimiento, en la denominación de este tipo de carruaje durante casi una treintena de años. ¿Y por qué? Pues igual que pasaba en Francia, que denominaban a todos los coches mail, pues en Estados Unidos todos los coaches se denominaban tally-ho. Recordemos que los carruajes británicos tenían nombres y todo era en relación o bien a la velocidad o bien a nombres un poquito estratosféricos, y recordamos nombres como el Tantivity, el Meteor, el Deficience, el Quicksilver o el Independent. Cada uno después hacía efectivamente trayectos e incluso hacían competiciones entre unos y otros para ver quién tardaba más tiempo o menos tiempo, perdón, en llegar entre dos etapas y menos tiempo en los cambios de caballo, que como dije la última vez, no sería mala cosa hacer un concurso. Creo que sería bastante bonito y entretenido, sobre todo en las estaciones de cambio, para ver cómo se cambiaban esos 4 caballos en menos de un minuto. La similitud en lo que al carruaje se refiere, ya sean franceses, ingleses, húngaros, austriacos, alemanes o incluso americanos, tienen una enorme similitud, de forma y manera que son cambios muy sutiles los que podemos tener para poder diferenciar uno de otro. E incluso en algún momento yo creo que ni con esos cambios seríamos capaces nosotros de poder diferenciar de dónde es el carruaje. Pero yo voy a intentar daros algunos, ¿vale? Todos los coas mantienen la misma línea visual, como he dicho antes, con unos cambios muy sutiles en la morfología. Y en principio son muy complejos de diferenciar si no se siguen las normas estructurales que vimos en la primera de las conferencias, en cuanto a su caja, en cuanto a los asientos exteriores, que eran reclinables o no reclinables, en cuanto al recubrimiento del pulpitillo, que era de madera o del otro, en cuanto al grupo de linterna, en los interiores, que son totalmente diferentes, y sobre todo en los cajones delanteros y traseros de cada vehículo. Esas diferencias derivadas de la propia similitud que tienen entre ellos
van a radicar en el uso del tamaño de la rueda y en el peso del conjunto. Y aquí tenéis algo que he encontrado hace muy poco tiempo y que tengo que reconocer que yo no sabía. Los coches europeos tienen ruedas delanteras con 12 radios y ruedas traseras con 14 radios, mientras que los coach americanos suelen tener en las ruedas delanteras 10 radios y en las ruedas traseras 12 radios. Esto llegó en un momento determinado a producir casi una patente, de forma y manera que aquellos vehículos que tenían esa diferenciación de radios en Estados Unidos no lo daban como originales. Veréis que eso ha cambiado, porque hoy vamos a ver incluso un montón de constructores, pero algunos de esos coches o de esos carruajes que tienen la rueda del tipo europeo y viceversa, ¿vale? Hay otra diferenciación, por ejemplo, cuando hablamos de los coach italianos. Los coach italianos, normalmente, hay algunos que se parecen enormemente a los franceses y a los ingleses, pero tienen unos perfiles, normalmente, menos redondeados que ellos. Y tienen algunos una cosa muy especial, que es la ausencia de vigas. Tienen la ausencia de vigas porque algunos constructores, como César Sala, cuando construye sus pardrás, los define como pardrás anómalos. Y entonces, dentro de estos pardrás anómalos, ha podido diferenciar incluso 4 modelos. Un modelo que se llama alleggerito, que significa que tiene una suspensión elíptica en vez de ser una suspensión en paralelogramo, y que tiene un giro superior a los 90 grados, porque evidentemente no tiene la viga con la que roza la rueda. Después tiene un modelo de medida reducida, Misure Ridotte, que es unos vehículos adaptados para los ponis. Otro modelo en el que las banquetas para llevar a los pasajeros está situada sobre el cajón, además del propio, sobre el cajón del Imperial, que es un tipo de carruaje que no he tenido la oportunidad de ver, porque la foto que tengo precisamente corta a la altura del Imperial. Y por último, unos modelos ovalados de dimensiones reducidas para 2 personas. Como veis, aquí hay un ejemplo de uno de estos pardrás de italianos, en donde veis que la caja no es redonda como en el caso de los coach franceses o ingleses, vamos a ver muchísimo, que veis la suspensión es elíptica, veis que no tiene viga para nada, y sin embargo, pues, y que encima puede girar, ojo, y que encima puede girar. Si nos vamos un poquitito a lo que son los coach americanos de la época colonial, es decir, vamos a hablar de un vehículo que en principio se asemeja al stage coach inglés de final del siglo XVIII y que realmente no ha sufrido ninguna modificación desde entonces hasta nuestros días, es decir, que lleva más de 160, 170 años sin que le hayamos hecho nada nuevo. Su nombre proviene de la ciudad de Concord, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Y es el clásico, su nombre es el Concord, y es el clásico diligencia del Far West, en donde la vemos en todas las películas, que va conducida normalmente por su conductor en el pescante vestido a la usanza americana, con su tejano y tal, y que normalmente lleva pues alrededor siempre, casi siempre, de 6 caballos. Existían unos coach más pequeñitos y ligeros que se utilizaban en aquel tiempo para atravesar los pasos de montaña, que eran muy difíciles de poderlo realizar con el ferrocarril, donde el ferrocarril no llegaba. Y tienen una particularidad tremendamente importante, es que la suspensión, ahora vais a verla, consta de 3 tiras anchas paralelas y largas que unen el tren anterior y el posterior y que a su vez sustentan la caja. Aquí tenéis la imagen característica que todos conocemos de las películas del oeste del Concorde, del coach americano. Estamos hablando del coach de la época colonial, no del coach del siglo XIX hasta nuestros días. En comparación con el coach inglés,
estamos hablando, sigo diciendo, del Concorde, este permitió un mayor número de viajeros, a pesar de ser un poco más bajo. La altura del habitáculo de los coaches venía dada porque estaba muy mal visto que los caballeros que entraran en el coche, en el carruaje, se quitaran el sombrero. Primero, pues porque sería una falta de educación delante de el resto de personas que estuvieran allí, y en segundo lugar, porque si había que salir un poco ligero, no se podían entretener en coger sombrero, sino que tenían que salir. Por eso los coches ingleses son un poco más altos que, en este sentido, el coche americano del que nos estamos refiriendo. Otra cosa importante es que no podían ir nadie sentado encima del coche, encima del imperial del coche, porque había una ley en el Parlamento de 1806 que prohibía absolutamente que nadie fuera encima del coche, y este lugar era el lugar apropiado para llevar toda la mercancía, equipajes, etcétera, etcétera. Vemos un esquema de lo que sería el Concorde, en donde vemos en la línea inferior las tres bandas que van a sostener el tren delantero con el tren trasero, pero esta suspensión es una suspensión tremendamente, yo diría, maleable, puesto que las carreteras eran tremendamente malas, no existían las carreteras como en Europa, y permitían un poco el pandeo exactamente igual que los carruajes de Europa antes del siglo XVII. Aquí estáis viendo el bajo del vehículo, en donde vemos el tren delantero, el tren trasero, esas tres barras que van desde delante hacia detrás, y a su vez están cogidas en cada esquina, pues con 4 hierros a la caja. Pero todavía hay otro tipo más de carruaje, que esto sería motivo de casi otras, muchas más conferencias. La diligencia de la Europa continental, como por ejemplo Portugal, España, Francia, Suiza, Austria, era de enormes proporciones. Y era un carruaje que cuando lo vemos nos llama enormemente la atención, ensamblado de 3 carruajes a su vez. Por delante un coupé en la zona delantera, un coach en la zona central y un ómnibus en la zona posterior. Esto no es ni más ni menos que lo que estamos viendo en este tipo de imagen. En la parte delantera, como he dicho, es una medio berlina, es un coupé, sobre el cual iban además 3 pasajeros que iban protegidos por esa capota de lona encerada, y a su vez por delante iría el conductor del vehículo. Tenía una puerta lateral, y en el interior de la berlina lo que habitualmente cabrían serían 2 o 3 personas. En la parte central, que es la parte que correspondería a un coach, ahí podrían ir alrededor de 6 personas y tendría 2 puertas laterales. Y en la porción final abriría la puerta exactamente igual que un ómnibus, donde podría entrar, se llama la redonda, y sería para poder ser ocupado por 2, 3, 4 pasajeros. La parte del techo solo estaría permitido y dispuesto para llevar equipaje, maletas, enseres y todo lo que correspondiera incluso pues, a viajes de larga distancia y de larga duración. Veis aquí en esta litografía la disposición en la cual el cochero está alcanzando el pescante. Por detrás de él hay 3 personas metidos en ese habitáculo en el cual, digámoslo de alguna manera, están cubiertos de la intemperie del tiempo. Tendríamos el habitáculo VIP, que sería el primero, el del coupé, un habitáculo medianamente normalito, que sería el del coach, y por último, el de la redonda o el del ómnibus, donde irían al final entre 14, 15, 16 personas. Hay otro tipo de carruaje que no se parece absolutamente para nada con los coaches que hasta ahora estamos viendo. Y es la mail post francesa, del cual dicen originar, cosa que no veo, dicen originar algunos determinados entrenadores de carretera franceses.
Como veis, el dibujo es de una brisca en donde en la porción posterior existe un habitáculo en el sentido de hay un transportín para el señor que lleva el correo, que a su vez está protegido con una capota, pero el vehículo no es un vehículo cerrado y por lo tanto yo establezco esta imagen a modo de pregunta para después qué podemos hacer, dónde lo metemos, dónde no la metemos y por qué sí o por qué no. Vamos a pasar directamente estas imágenes, porque estas ya las vimos en cuanto a lo que es la diferenciación de todo lo que significa vestimenta, telas y diferenciaciones de los carruajes. Y recordaros que en el siglo XIX aparecen más de 1.200 constructores de coach, de los cuales yo aquí habré puesto 30 o 40. Os estoy poniendo muchísimas imágenes de todos y si veis abajo el nombre de los constructores que estamos viendo. La similitud, como veis, es tremenda. Es tremenda. Hay muy poca diferenciación. Aquí estamos viendo roacoas y pardrajas de formas alternativas, pero hay muy poca diferenciación en general del tipo de construcción en el carruaje. Simplemente que cada constructor le damos un matiz hacia sus tallas de madera o hacia ponerlo un poquito más redondito, un poquito menos redondo, un poquito más cuadrado, un poquito más alto o un poquito más bajo. Pero si vais a fijaros después en una imagen, a ver, vamos a intentar, Flori, pararlo, en una imagen, cuando yo te diga, aquí estáis viendo, y si contáis los radios de la rueda son los que os he dicho. 14, no, sigue. 14 por atrás y 12 delante. Estaríamos todos en el estilo, digamos, europeo. Sin embargo, cuando lleguemos a uno que os voy a enseñar, sigue para adelante, bueno, sigue, lo veis solito. Veis que prácticamente son todos. Esto es, los colores son a gusto del consumidor. Bueno, pues los nombres van en razón a lo que se ha querido replicar como entrenador de carretera y entrenador privado. Hay algunos de aspecto mucho más serios que otros, pero en definitiva prácticamente hemos dicho cajón delantero, cajón trasero y un habitáculo cerrado en el centro más o menos de forma redondeada o más o menos redondeada, ¿vale? A excepción de algunos italianos, como he dicho antes, en cuyas líneas son mucho más cuadradas, ¿eh? Incluso los carruajes alemanes también mantienen las líneas redondeadas. Ese es el que yo quiero que... Vale. Este es el nuestro en su modo original. Y este es el que yo quiero, perdón. Este es el que yo quiero que ustedes estéis atentos a ello. Si os fijáis bien en la rueda, he tenido la osadía de irlo contando. Esta es una rueda que tiene 10 radios delante y 12 radios detrás. Es decir, le faltan 2 ruedas. Es un típico carruaje americano, construido por Hay en Nueva York. Ya, seguimos viendo, hay multitud de coas, multitud de pardrás, como estamos viendo aquí. Hay algunos a los cuales podríamos decir me gusta más, me gusta menos, ahí tienen transformaciones, no tienen transformaciones, pero en definitiva esto es lo que hay. Cada dueño pone lo que quiere y cómo quiere, y yo, hombre, diría también en favor de los propietarios, que ya que tienen la osadía o el intentar sacar este tipo de vehículo, que por favor pues, fuéramos lo más ortodoxo posible, intentando indudablemente pues llevar lo mejor posible también esas conexiones. Párame Flori. Este es un vehículo, como ustedes veis, este es un vehículo, como ustedes veis, también italiano, en donde efectivamente las suspensiones son elípticas, en donde no aparece para nada la viga, y es una de las características fundamentales de estos coches italianos. Otra particularidad es que tiene 5 luces, es un coche espectacular. A eso.
Bueno, a ver si quiere. Sí, quiere. Seguimos en la misma línea y como veis los constructores van apareciendo desde una punta de Europa hasta la otra e incluso en Estados Unidos hasta, como he dicho antes, alcanzar una cifra del orden de 1.300, 1.400 constructores reconocidos. Cuando nosotros compramos nuestro Pardrac, estuvimos buscando toda su historia y demás, y resulta que el constructor había estado, otro italiano que no tiene viga, para que veáis lo que os digo. El constructor ha ganado un concurso en París, en la Feria Internacional, sobre 1789, y estaba clasificado en ese momento, le dieron medalla de plata, pero estaba clasificado por orden alfabético como el 783 de Inglaterra, para que os hagáis una idea. Y después los gustos variados, aquí hay gustos para todo. Yo no sé qué diría el juez cuando viera la impresión general de ese Pardrac, y debe ser del Cádiz o de Las Palmas. Bueno, pues en principio, hasta aquí muchísimas gracias, porque ahora quiero que establezcamos la tertulia y me quiero despedir con unas imágenes que nos ha mandado en esta semana nuestro querido amigo Eduardo Zamora, al que le tengo un cariño enorme y especial, porque como he dicho antes, sabe captar el momento, la inspiración y el alma de todos los que estamos en los concursos. Y oye, yo no sé si es que su cámara es especial, pero en todas salimos riéndonos, ¿no? Y eso será por algo. Y desde aquí darle las gracias personalmente, porque somos muchos los que recogemos fotos de él, y por lo bien que capta en todo momento pues la secuencia, la impulsión. Yo no sé si es que trabaja con el Photoshop, pero vamos, mis caballos van de muerte en esta foto. Bueno, pues de entrada muchas gracias a todos, pero no creeros que os vayáis de rosita. No os vayáis de rosita, porque ahora viene lo más importante. Como dijo Ramón, podemos abrir todos los micrófonos y con orden, párame esa pregunta, y vamos a empezar un pequeño examen para todos, ¿vale? ¿Cuál es el carruaje del que derivan los coach? ¿El mail, el stage coach, las diligencias? ¿Todas son ciertas o todas son falsas? A ver, Ramón, dale al micrófono. Venga, pronunciaros. Pronunciaros. Oye, por favor, que esto es como los exámenes, no reíros, ¿eh? Pronunciaros, que no voy a dar diploma. A ver, Ramón. No te escucho, dale al micrófono, por favor. Dale tu micrófono. ¿No? Venga, ahora sí. ¿De cuál, Ramón? Venga. Oh, pues yo veo, nada más que te veo a ti y veo la figura que tienes puesto. ¿Cuál es el carruaje que derivan los coaches? ¿No? Lo que tú has explicado antes. Es una pregunta. De examen, pregunta de examen. ¿Cuál es? ¿De qué carruaje derivan los coaches? Yo, según me he quedado yo, eran de los steel coaches. Pero... Tideño, venga, ya está. No di más. Perfecto, bien. Un punto, apúntate una. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, pero Irene, por favor. Vamos a terminar el examen, que son 10 preguntas. Sigue. Pero no me examina a mí solo, examina a todos. Pero ¿cómo puede la gente hablar? Todo. Tú estás dando ejemplos, Ramón. ¿Cuál es, por definición, el coach más elegante? ¿El road coach, el mail coach, el Pardrac o el private road coach? Pardrac, ¿no? Hombre, Pardrac toda la vida. Claro. Bien. Un punto. Venga. ¿Cómo se denomina el personaje característico del road coach? Coach. Sí, señor. Ramón es el puntero, ¿eh? Ya no digo ¿Cómo más, se denomina el caballo delantero de un road coach? Yo ya no digo más nada. Venga, no sabéis estudiar los temas. Nada, Pericón. No. El cork house, ¿no?
El cork. Traducido pericón en español. No es pericón. No es pericón y te voy a quitar un punto por respuesta negativa. A ver, siguiente pregunta. ¿De qué tipo de cos son característicos los frontalillos de cuadratillo? Del road coach, ¿no? Sí, señora, doña L, bien, está usted otros 2 puntos. Y ahora una pregunta importante. ¿Utilizaría madrina en la presentación con un road coach? ¿Sí, no o da igual? Sí, el rock así, ¿no? ¿Opcional? Nunca. ¿No? Nunca. No, Nunca, en no. los road. Entonces, Nunca. ¿qué eran? ¿En el otro? ¿En el par? Ni en el par drag. Tampoco. Los caballos líderes de delante nunca deben Sin de llevar madrina. madrina. ¿Vale? Esto es algo que es importante, pero vamos a ver, creo que por sistema de seguridad, si tú llevas 2 caballos que no son o están lo suficientemente domados y demás, pues se lo puedes poner y yo creo que no te van a decir nada, pero que lo ideal y lo suyo es que no lleven madrinas. Venga, siguiente, Florita, que ya van quedando poco. ¿Cuántas personas suelen sentarse en el asiento superior del road coach? Delante, dices tú, el que va detrás del cochero. Eso es. 3. 4. 4. 4 en el road Porque coach. sobresale Efectivamente, 4 en el road coach y 3 en el par drag. ¿De acuerdo? Vale. Medio punto Sobresale. te voy a quitar, Ramón, por haber dicho. A ver. Y ahora mismo una pregunta. ¿Qué lleva? Esta pregunta tiene trampa, ¿eh? ¿Qué lleva el par drag en el cajón delantero? Park drag. Por el cajón delantero yo pienso que ¿Los debe avíos? llevar... Habla Luego, otro. Que hable otro. Venga, a ver, Ángel. ¿Los avíos? ¿Los avíos? ¿Los avíos de qué? ¿Los avíos que de urgencia que surjan? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora, las mantas, Eso es. los impermeables, los repenes, estamos hablando del par drag, ¿eh? Sí, Los sí. repuestos. Los repuestos, etcétera, etcétera. Mientras que en el road coach eso va en el cajón trasero. Muy ¿De bien. acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos faroles puede llevar un road coach? 4, ¿no? 4. Bueno, y el delante. Y el O delante 5, 5, ¿no? claro. Eduardo. Con esta se la 5 damos a con el- Eduardo. ¿O 5, no, Antonio? Con el central Cinco, delante, cinco. 5, claro. 5 con el delante. Claro, claro. 4 laterales y 1 delante en la playa del pescado. Muy bien. Y por última, ¿llevarías una cesta de picnic en un road coach? ¿Cómo dices? ¿Llevarías cesta de picnic en un road coach? No. No. Hombre, no, ortodoxamente no, salvo que vayamos a hacer un cestón con Ramón. Entonces... Hay que echarlo en algún sitio. Claro. Ya, pues yo creo que está, ¿no, Florita? Muy bien. Bueno, pues las preguntas de examen eran fáciles, ¿eh? Eran Sí. fáciles hasta ahora. Bueno, ¿no? regular, ¿eh? Regular nada más. Lo del caballo delantero no me acordaba yo, ¿eh? Sí. Acuérdate que era un caballo que utilizaban normalmente los road coach públicos para cuando se preveía que el camino fuera a ser un poco más difícil de lo habitual. Y es un caballo que lleva una guarnición que si ves y repasa las guarniciones en una de las conferencias, lleva una guarnición especial porque lleva una especie de pequeñas retrancas y a su vez lleva 2 tiros con un balancín que va acogido a, digamos, la punta de los otros 2 caballos, perdón, a los manoplillos de los otros 2 caballos que van detrás al modo de la Dumont. Sí. Como de refuerzo para ayudar. Efectivamente, era de refuerzo. Pues venga, vamos a ver las preguntas. Bueno, otra cosa importante que tú has dicho siempre, aunque no lo hemos comentado hoy, es que no llevan retranca, excepto este caso especial. Eso es una Vamos a ver, cosa Ramón, normal. lo de la retranca también, normalmente no llevaban retranca porque eran vehículos que se utilizaban. Sobre todo, vamos a ver, no llevaban retranca ahora, antes sí llevaban retranca.
Pero ahora en los tiempos modernos, y estamos hablando siglo XIX y XX, no llevan retranca. ¿Por qué? Pues porque es un paseo alrededor de una ciudad, en un parque, donde realmente tú puedes, con la acción del freno, quedarte. Os voy a contar una anécdota, vamos a ver. Concurso de CUT. Voy con un par drag impresionante, y el concurso de CUT tiene unas cuestas bastante regulares en la zona media del tramo de campo, digámoslo así. Pues allí tuvimos que hacer un invento, es decir, echa freno, los caballos al paso, los grooms bajos, uno a la derecha y otro a la izquierda para evitar un resbalón, un accidente, etcétera, etcétera. Pero ahí nos damos cuenta que los caballos están retranqueando con los cuellos. Explico, si los dos caballos del tronco no saben retranquear bien con el cuello, el vehículo que pesa 2000 y pico de kilos es un problema. Es un problema. Por eso es importante, hay algunos coach que tienen doble acción de freno. Un freno delantero y otro freno detrás, para que el lacayo en ese momento, en vez de hacer lo que llamábamos aquí antiguamente chalagarga, va tirando, va frenando, va frenando, y va frenando, y va frenando poco a poco. ¿Vale? ¿Y ponerle el caso con la cadena? Claro, el patín. Claro. No, pero el patín solamente era cuesta abajo. El patín es para dar la vuelta, ¿eh? El patín es para girar. El patín no es para frenar. No, bajando sí, ¿no? No. Yo siempre entendía que sí. No, porque si tú le metes el patín al coche, el coche se desliza. Tienes que meterle freno. Es todo lo contrario. Entonces, ¿el patín que era? ¿Para girar una mano o otra mano? El patín era para girar. Es que es un error de concepto que teníamos. El patín es cuando tú ibas a girar a la derecha en un ángulo tremendamente pequeño, sobre todo porque las calles donde estaban circulando eran muy pequeñas. Entonces lo que hacía es que metías el patín y el coche se deslizaba. Sí, porque es que estos coches tienen un giro muy... Tienen un giro de un cuarto de vuelta. Sí. No, tirar el freno de mano, vamos, como... Claro, efectivamente. Oye, pregunta si nos importa, que yo tengo apuntado por aquí. Tú te has referido en una traducción inglesa muy especial, que yo como no sé inglés, entrenadores de carreteras. Sí, road coach. Es que... ¿Qué significa entrenadores de carreteras? Claro, vamos a ver, la palabra coach significa entrenador o entrenar, deriva de entrenar, entrenador, ¿vale? Igual que llamaban también, acuérdate de que cuando hablamos de los break, ¿qué significa break? El break significa romper, romper al caballo, desbravar el caballo. Entonces todos los break, con sus modificaciones posteriores, pues, al principio fueron carros de doma. Esqueleto. Carros de doma, ni más ni menos. Pues los entrenadores de carretera son los road coach. Se llaman entrenadores de carretera. Entrenadores de carretera. Bueno, es un término, bueno, que si tú quieres, es un término antiguo, ¿eh? Yo creo que se pueden aceptar todas las modificaciones que uno quiera lingüísticas, pero traducido literalmente es así, entrenador de carretera. Oye, me ha llamado mucho la atención lo de las 3 tiras anchas que llevan, que el soporte es como si fueran las berlinas del 18. Efectivamente. La berlina del 18 se ponía en 2 vigas laterales. Por eso se movía tantísimo. Sí. Pero además tienes que tener en cuenta una cosa importante. Si hubieran sido, tuviera una sujeción, tren delantero, tren trasero, muchísimo más fija, un coche corriendo por las praderas americanas con los indios detrás pegando tiros y no sé qué, no sé cuánto, probablemente rompiera antes que un material que es mucho más maleable, que es mucho más elástico, ¿no? Sí. Otra cosa... Antonio, después... ¿tú has visto el uso del patín en estos coches en ciudad, sobre adoquín, sobre asfalto? Tengo fotos, tengo muchas fotos de ellos, pero no he visto usarlo. Yo me entreno en casa usándolo para ver cómo funciona, pero no lo he visto usar sobre adoquines. Porque es que yo me estoy imaginando... Sería interesantísimo en una foto esa. Sí, claro. Interesantísimo, sobre todo para el que va a pintar carruaje después cuando le dé con la rueda a la acera. Claro, es que me estoy imaginando cuando ya tú llegas al tope del giro. Claro. Se acabó. Estás obligando ese coche que pesa más de 1 tonelada,
a patinar sobre ese único patín ahí. Mira, Ángeles, hay un libro que se llama Driving, en donde te enseñan a cómo conducir un par-drag, y lo que realmente es importante es saber, bueno, esto te lo digo a ti, yo no, tú de esto sabes más que yo 1000 veces. Dirección del tronco delantero, dirección de los líderes y dirección del tronco que lleva el carruaje. Tú sabes que si en un momento determinado tú llamas a los líderes más de la cuenta, el carruaje se te viene. Sí. Y entonces aquello tiene que ir en los ángulos rectos de esas calles, que las fotos son preciosas, porque además muchas de ellas vienen con las que llaman las ladies, squash ladies, es decir, las mujeres entrenadoras cocheras. Los caballos de delante forman ángulos rectos completamente con el tronco de atrás. Es decir, no hacemos una incurvación. ¿Por qué? Pues porque la calle era tan estrecha que el caballo del tronco tenía que dar casi con la pared de enfrente, mientras los otros ya estaban girando. Y si tú esto lo tirabas, lo que hacía es que te montaba encima de la acera. Ya. Eso pasa en la calle Iris, en la Maestranza, todos los años. Por ejemplo. Estoy cansado de decirse, ya no se lo digo más. Pero eso es fruto de que hay que trabajar los caballos. Cuando se trabajan los caballos en cuarta, hay que trabajar los caballos en 2 pistas. Como yo digo, en 2 pistas, en 3 pistas, en 4 pistas, en todas las pistas del mundo. Es decir, no, una cosa es incurvar. Vale, perfecto, estamos haciendo un círculo, estamos incurvando. Pero después hay que, en algunos momentos determinados, como se hacen las pruebas de domas del concurso completo, hay que llevar el caballo trabajando los líderes en 2 pistas prácticamente hasta que llega a la esquina. Cuando llega a la esquina, que hacen el ángulo recto perfecto. El que llamaba a Félix Bracier el círculo cuadrado, que nos enseñó a Flor y a mí, nos dio una paliza que no nos podemos imaginar. No nos dejaba hacer un círculo redondo ni de casualidad. El círculo cuadrado. Entonces el libro ese se llama Driving, ¿no? Os voy a pasar una serie de libros para que tengáis lo único problema que tiene es que viene en inglés, pero para que tengáis toda la documentación. Yo habré estado manejando alrededor de 40 libros, para que os hagáis una idea. En todo se aprende, en todo, absolutamente en todo se aprende. Y os daréis cuenta de que los antiguos no eran tan tontos como parece. En absoluto. Todo lo que inventamos ya está inventado. Todo lo que creemos que hemos descubierto ya lo hacían hace 100 y pico de años, porque era el uso continuo, diario de su trabajo, mientras que hoy lo tenemos pues simplemente para el ocio deportivo, ¿no? Mira, una cosa que me estoy acordando ahora que tú estás diciendo eso, mi padre hacía una cosa súper curiosa cuando subía las cuestas, por ejemplo la cuesta de la Chaparra, y es que llevaba el coche un poco frenado, le echaba un poco el freno del torno, y llevaba un poco el coche frenado para que los caballos se agarrasen mejor al suelo y no tuviesen ningún patinazo, ningún rodillazo, ¿entiendes? Que no se les fuese ninguno. Y entonces los caballos muy bien cogidos en la mano, sintiendo mucho las bocas, y ya te digo, el freno, el torno, un poco echado. Curioso, que tú eso lo dices hoy día, tú dices, anda ya, ¿cómo iba a llevar el freno echado subiendo la cuesta? Pues sí. Y sobre todo una cosa muy importante, que si hubiera un problema, automáticamente frenas el coche. Claro. En media vuelta está parado, claro. Sí. Yo tengo aquí otra cosa que me gustaría, no sé si has hablado de las diligencias en todos los países, y no hemos tocado una cosa muy clásica de España, que era el coche de colleras. Ramón, es que sí, para poder meter toda esta serie de cosas, esto sería interminable, porque cada tipo de carruaje o para cada tipo de utilidad de cada carruaje necesitaríamos hablar horas y horas y horas y horas. Por ejemplo, cuando me he referido a las diligencias europeas, me acuerdo que en Portugal, Eduardo, ratifícamelo, en el museo hay una diligencia que vimos hace muy poquito, hace 3 años por ahí, espectacular, de estas características, y te llamaba enormemente la atención hasta que estudias con por qué en esa diligencia, por qué era tan grande, por qué tenía esa conformación, por qué había gente que iba afuera, gente que iba en medio, gente que iba adentro, gente que iba VIP.
O sea que en todos lados hemos tenido primera, segunda y tercera a la hora de viajar, a pesar de que el vehículo era primario, ¿no? Correcto. Y yo creo que donde se hace, por ejemplo, es muy típico, tengo un dossier completo de este tipo de diligencia en Suiza, donde todavía se mantiene a modo turístico para subir a una montaña que hay que tener valor de subirse con el coche y 5 caballos a la montaña con una pendiente así, y los dos tíos vestiditos de suizo, y el que está arriba, el del Imperial, se le tienen que poner de corbata, no, yo creo que le salen por la coronilla. Cuando mira así para abajo y ves el barranquillo, pues oye, pero el modelo del coche, no pasa nunca nada. Oye, el modelo del coche de Colleras era como era más parecido a la diligencia americana, pero se ponía gente también arriba. Se ponía gente arriba con muchísimos paquetes. Eso ha sido muy sui generis. El coche de Colleras, yo te diría que era como una especie de ómnibus. De ómnibus, carromato de campo, un poquito... El que cabía. Un poquito... Y el que entraba. No, pero era una especie de ómnibus que llevaba gente arriba y gente abajo. Y gente arriba, abajo. Ramón, ¿tú el que cabía entraba? Todo lo que podía. Era muy bonito. Hay una descripción de John Ford, que es preciosa, del coche de Colleras, donde te dice que lo iba guiando un tío, no sé, diciendo barbaridades permanentes. Curiosísimo, sí. Y después un zagal pegando pedras a las mulas, ¿no? Es curiosísimo, sí. Y solo iba el macho, iban todas mulas y el macho, que el macho podía ser o mulo o caballo. Es que los caminos de aquí, de aquella España, no eran los caminos británicos, Ramón. Oye, me ha encantado lo de coupé, coach y ómnibus, que eran, además, con 3 precios distintos. Claro, con 3, 4 precios distintos. El que iba afuera le iba dando el fresquito, aunque iba tapado. El de la berlina podía ir acariciando. El de ya el público y tenía que mantener la distancia un poquito. Y después los últimos de atrás, de ahí va a ir con las gallinas. Que yo reparto. Perdona. Los huevos, me explico. Irían con todo. Perdona, habla Eduardo, perdona, que te he cortado. No, yo estaba, ese tipo de coche de donde entra toda la gente, yo creo que tenemos el modelo actual, si os fijáis en las imágenes y vídeos que hay de los trenes en India y en África. ¿Será más o menos eso? Más o menos. Está claro. Sí, por el estilo. Sí, señor. Ahí era Mariquita el último, a ver dónde llego, dónde me engancho, ¿no? Te monta y ya está. Una cosa, Antonio, que tú has dicho que es una verdad como un templo, es que la gente tiene la idea que los coches de caballo los hacía poco más o menos que Maese y Gepetto y en absoluto, eso eran fábricas enormes, estaba muy controlado, cada coche tenía su sección, pero había 20 tíos que sabían más de eso que la más, ¿sabes? Claro. Esa idea, luego se modifican los coches aquí por la cara y empiezan los problemas, eso es una realidad. Ingenieros. Sí, cierto. Sí, gente profesional, el maestro, estaba maestro, oficial de primera, oficial de segunda, aprendí. O sea, era todo un equipo, ¿no? Que hacían los coches y estaba todo súper estudiado, ¿eh? Bueno, nos van a sobrar 10 minutos. Bueno, no hay más preguntas por ahí, don José Mata. Usted calladito, ¿qué pasa? Pepe, dale al micrófono. Le tiene que dar el micrófono. Ahí está, Pepe. Ya. Interesantísimo cuando se está en una tertulia con personas entendidas y sabiendo lo que dice, más vale escuchar, dejarlo, que no interrumpir. Me da coraje interrumpir. Pero ahora puedes preguntar. Sí, ahora sí. Una cosa importante que podemos hacer entre todos es ver o sugerir cuáles son los posibles temas o ir pensando cuáles son los posibles temas para próximas tertulias, pero por favor vamos a diversificar, vamos a que participemos todos, que no nos demos aquí corte a ninguno a hablar, ni estamos para aprender todo el mundo. Yo creo que todas estas tertulias que hemos tenido y que tan amablemente nos ha ofrecido Antonio,
ha venido estupendamente porque yo creo, intuyo que vamos a tener, cuando, como aquel que dice nos abran las puertas, vamos a tener encuentros de par drag y drag quad, y es muy interesante, y ya con estas, digamos, clases, estas tertulias, estos máster, como dice Antonio tan simpáticamente, pues ya ofrecido, porque todo el mundo sabemos que aquí no hemos podido disfrutar ni ver este tipo de carruajes, ¿eh? Y el desconocimiento pues era general, y entonces pues yo le agradezco particularmente a Antonio esta gentileza suya, y hemos conocido, hemos aprendido, y estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo para cuando nos quieran regalar la vista con el espectáculo de ver los ROAT y los par drag en movimiento, en concurso. Tenemos previsto en el club, si se puede, yo creo que al final lo conseguiremos, que estas tertulias sean mixtas, que se hagan desde el club con gente de presente y gente viendo como videoconferencias. ¿Explico? Sino que el ponente esté allí, puede estar en el club, que tendrá una proyección y se le dará a todo el mundo, o al revés, con una buena pantalla, y el ponente puede estar en cualquier sitio. ¿De acuerdo? O sea, que sean un poco mixtas. Lo importante, lo que ha dicho Antonio, eso se lo mandaremos por escrito a todos los socios, a todos los que pertenecen a la tertulia. Primero, que digáis temas interesantes a tratar, y sobre todo que haya gente que diga, yo quiero hablar de esto. Eso es importante. Que haya verdaderamente... En fin, hay mucho yo creo que aquí no debemos de escondernos nada, en el sentido de que debemos de transmitir, y para poder transmitir lo que cada uno sepa, pues lo debe de explicar. Oye, que estaré en lo cierto, no estaré en lo cierto, pues para eso estamos. Como estamos en un grupo de amigos, pues mira, yo opino que sí, o yo opino que no, o yo he leído que esto es así, o yo he leído que esto es de la otra manera, o tengo experiencia más que tú en ese aspecto y te digo esto, y no debemos de enfadarnos. Es decir, que esto, estamos aquí para aprender, porque si nos gusta el enganche de tradición, como su nombre indica, pues tenemos que seguir la tradición de 2 siglos y pico, o casi 3 siglos, que va evolucionando ese enganche. Eduardo creo que quería decir algo, ¿no? Eduardo, sí. ¿Tú querías decir? Sí, yo quería aquí pedir vuestra opinión, una vez que hay más jueces aquí asistiendo a la tertulia, y compartir con todos una idea que tengo, y que me aclaren si esto es correcto o no. Y te pregunto a ti, Antonio, como ponente que has estudiado tanto de esto, ¿qué os parece de cuando vemos un coche de caballos, y nominadamente los par drag, los road coach o lo que sea, que más se parece a una percha donde se colga el zapato de repuesto, el martelillo de no sé qué, el cabezón de no sé qué más? ¿Eso está correcto? No, no es correcto. Vamos a ver, el gran problema, yo creo que ha sido el no saber transmitir. Cuando hemos dado durante los años anteriores los cursos de los accesorios, ¿recordáis una imagen? Pues ese curso, no sé si esa ponencia, no sé si la dio Flori o la di yo. ¿Mía? Pues, había una imagen en donde se veía un coche de caballo cargado completamente de vasijas, búcaros, cestas de mimbre, etcétera, etcétera. Y entonces yo ponía debajo una nota que decía, no todo puede ser llevado en un carruaje de tradición. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo. No hemos sabido transmitir que cuando decimos accesorio, significa que si un carruaje en un momento determinado iba a salir y preveíamos que iba a haber lluvia, pues echábamos los paraguas en el paragüero. Pero eso no debe de ser, el paragüero no debe de ser, como diría yo, un expositor de paraguas, ¿no? Al igual ocurre con las sillitas propias de campo, al igual ocurre, como tú bien dices, con el martillo, con los no sé cuántos. Eso no lo veo, no veo el martillo, las herraduras, los no sé qué. Sí, vale, mire usted, esto si en un momento determinado usted quiere hacer una exposición de lo que hay, tú sabes cómo lo hacen en CUT, ¿no?
que lo ponen allí delante el día antes y pasan los jueces más o menos y miran a ver lo que tiene el coche, lo que no tiene el coche, cuál es más chico, cuál es menos, etcétera, etcétera. Pero a la hora del concurso, o a la hora de salir un coche a la calle, yo creo que debe salir con lo justo y necesario. Punto pelota, no más. Todo lo demás, lo único que hace es estorbar. Lo único que hace es estorbar. Por eso es que yo... Pero eso no tiene que valorar, vamos a ver. Yo creo que los jueces creo que lo saben de sobra lo que tienen que valorar y lo que no tienen que valorar. Pasa que si un señor, el hombre, se ha gastado un dineral, que le han presentado, ya veis, no sé, esa bolsa magnífica que se abre y aparece en todos los sistemas para arreglar un caballo de herraje del otro, no sé cuánto, y lo tiene ahí guardadito, pues mira, oye, ¿me lo quieres enseñar para que lo vea? Bueno, está guardadito, quitado de medio. Lo que no está es expuesto. Si está expuesto, el juez no lo tiene que puntuar, lo pasa como si no lo ha visto. ¿Me explico? O sea, debe ser. Sí. Tampoco quitarle puntos. Bueno, yo como juez... No es penalizar, Ramón. No es penalizar. Es simplemente saber... Vamos a ver, es como... Por cultura nuestra, que hay que saber presentar las cosas, y dice, no, como yo pues me voy a poner en verano, pero para que me vean cómo llevo mi abrigo, que oye, que tengo un abrigo maravilloso, y me pongo el abrigo maravilloso, y tengo la chaqueta, después está la corbata, no sé, una corbata y una palomita, y me pongo una palomita y una flor, y el collar de mi mujer aquí que se me vea por el bolsillo. O sea, que hay que saber. Y yo critico mucho, y me da ahí en la cabeza cuando queráis, y muchas veces muy amigas mías me la han dado, que yo, por ejemplo, pienso cuando decís, el coche tiene que ir de acuerdo a la elegancia del coche y los colores todos semejantes. Que yo un coche colorado, todo el mundo de colorado, las corbatas coloradas, los trajes colorados, ¿cómo se llama? Los sombreros de señoras colorados, todo colorado, menos los guantes porque se dice que no pueden ser colorados, si no se los pondrían colorados. O sea, que eso es elegante. Elegante es... A ti te van a dar para el pelo, Ramón. El elegante es una cosa que es compaginar colores, pero no tiene por qué ser, ¿sabes? Hay una cosa que yo discutí el otro día, yo creo que esto nos quedamos en Tere, que tiene mucha gracia, que hoy teníamos una primera comunión, yo no sé si le ha dado tiempo a llegar, decía otro día, dice, hombre, me da pena que muchas cosas que ponéis en la tertulia escrita, en el WhatsApp, que es para reírnos y para decir cosas, hombre, son muy interesantes y no se siguen porque, claro, como empieza a hablar, cuando tú coges aquello tienes que leerte medio 7 capítulos, ¿no? Pues todos se han perdido. Hay muchas cosas que se deben hablar en este tipo de tertulias. Pues mira, pues yo creo que se puede hacer. Yo pensaba, si os parece, el día 8, vamos a escribir a todo el mundo y vamos a hacer lo que he dicho antes, pero el día 8 de julio, jueves, vamos a intentar que las tertulias empiecen los jueves, porque los domingos, sobre todo ahora en esta época, es criminal, porque está la gente en la playa, en fin, es complicado. Yo soy partidario que sea la última tertulia de julio y ya la próxima sea en octubre. Pero hay gente que no, que dice, no, que es mejor que todos los meses. Bueno, ya eso ya lo decidiremos. Ahora bien, la de julio, que sea un poco una tertulia abierta, como está tú, Antonio, diciendo ahora mismo, abierta como estamos ahora mismo, que tenemos, uno se calle, yo me debo callar para que hable otro, pero que todo el mundo pueda intentarlo, ¿no? Es decir, pincelada. Yo quiero que me contesten a una pregunta y no me la contesta nadie. Y la repito 20 veces de vez en cuando en el chat nuestro, donde digo, mantas estriberas o costal de rayadillo. Y no me contesta nadie. Pues lo voy a seguir pidiendo, ¿no? Pues... Está mucho calor. Hay muchas cosas aquí. Las mantas son de los participantes o son del juego del coche. Yo creo que son del coche. ¿Sabes lo que es? Opiniones. Y se dicen los por qué. Los por qué se explican, ¿no? O sea, que son muchísimas chorradas no chorradas, son cosas que nos divierten decirles y los que nos seguís por escrito, pues se dicen muchas cosas, pero es muy difícil verlo todo, porque es lo que dice la verdad. Cuando yo voy a las 10 de la mañana y abro uno y después llego a las 12 de la noche, pues hay 100 ya que no me da tiempo a leerlo, ¿no? Pues también se podían hablar aquí. Entonces, si os parece, el día 8 de julio a las 8 de la tarde, a la misma hora que hoy, jueves, vamos a ver una tertulia. Se lo digo eso a Antonio sobre todo porque él tiene que prepararse con mucho tiempo antes para poder asistir. Si os parece, dijimos, va a ser esto un poco mesa camilla. ¿Qué temas conviene que se hablen?
qué temas traemos, cosas chiquitas que se puedan, por ejemplo, lo de... Mira, me ha encantado el cartel que han dado de los toros viniendo de la corrida de toros de Portugal, con el coche enganchado por los bueyes, la gente huyendo por arriba. Qué cosa más bonita. Y además, para verlo y eso, disecarlo entero, diseñarlo entero. Hay que, oye, los toros venían, los campinos vestidos de campinos de aquella época, perfecto, igual que ahora. Se vestían los mismos. Mira, eso lo puso yo porque es curioso, porque hay gente, los muy republicanos, y ya muy contra el sistema antiguo de Salazar, decían que la vestimenta de los campinos se la había inventado en tiempos de Salazar como una cosa del sistema, y esa fotografía es anterior a todo eso y ya nos aporta una información que ya los campinos se vestían de esa manera mucho antes de la dictadura. Y entonces ya cae por tierra esa teoría, ¿sabes? Sí, pero le va a dar igual. Le va a dar igual. Sí. Igual que el águila de los Reyes Católicos, pues de Franco, ¿qué vamos a hacer? O sea, claro. Eso da igual. Eso no lo va a hacer caso ya a nadie, ¿sabes? Eso ya está. Es pero que la verdad, pero que esas cosas, esos carteles, son interesantísimos de ver. Cómo vienen los que venían a la corrida de los toros por el campo y te encuentras un coche de caballo que va, en fin, es una preciosidad, vamos, una cosa, ¿no? Bueno, pues a ver si tenemos detallitos, todos los que estamos aquí, acordarse de traer algún detallito para verlo entre todos, y lo como decía Antonio correctísimamente, cada uno da su opinión por lo que ha leído, no ha leído lo del otro, lo ha vivido, que es muy importante haberlo vivido los temas, ¿no? Y de la vivencia se sacan muchísimas conclusiones, ¿no? ¿Y alguien quiere algo más que decir? Yo quería decir una cosa ahí, Antonio, dando un pasito atrás, porque lo has mencionado hace poco, el tema de no utilizar retrancas hoy en día, ni en los Pardrá, ni en los road coach, y ahí. Lo comprendo porque hoy se saca ese coche para un paseo de ciudad o algo cortito, pero nos das a entender que en tiempos más antiguos tendrían retranca, ¿no? Deberían de haber tenido una... Seguro que deberían o tenían. Claro. Tenían. Tiene que por seguridad. Un coche de esa dimensión y con ese peso pero sin embargo, en los cuadros antiguos, yo tengo aquí un libro que lo voy a traer así de enorme, de grande, todo de Pardrá, en inglés, pero que no se ve ni que no tienen ninguno. Sí se ven. ¿Se ven algunos? Yo tengo que intentar tener un poquito de tiempo para sacar la foto. Pero bien. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Claro, es que es lógico. Yo pienso, y sigo en lo mismo, que para poder salir a dar un paseíto no hace falta la retranca. Pero por seguridad, por experiencia personal, cuando un coche dice aquí estoy yo, como la retranca no funcione, amigo mío, ¿usted qué piensa, doña L? Totalmente contigo, Antonio. Totalmente. La retranca puede más ser... de uno, y en mi casa lo hemos vivido con Flori, nos la hemos visto, no aquí, aquí. Sí. Porque en un momento determinado aquello no ha funcionado como tiene que funcionar. Pero también digo, es tremendamente importante, esto es motivo de muchas charlas, es tremendamente importante saber poner una retranca. Sí. La retranca no hay quien sepa, hay quien aprieta que llevar caballo con las nalgas metidas para adentro, hay otro que le sobran 2/4. Yo creo que el ajuste de una guarnición es tan tremendamente importante. Muy importante. Tan importante que casi ninguno estamos de acuerdo con el enganche que ha hecho fulanito, menganito o sutanito, es decir, menos el tuyo. ¿Pero por qué? Porque yo le daría un puntito más aquí, yo le daría un puntito menos aquí, yo le daría... Os voy a contar una anécdota. Cuando Flor y yo estábamos en la competición, pues claro, éramos neófitos en el tema y nos dejábamos llevar absolutamente de todo el mundo. Todo el mundo llegaba a querer ayudar con la mejor de las intenciones. Este caballo hay que apretarlo por aquí, este caballo hay que cortar aquí, este caballo hay que ponerlo de allá. Y tú decías, yo tenía el caballo medianamente organizado con su arreo correspondiente y tenía que salir fuera a hacer la competición
Y cada vez que llegaba uno le ponía 2 puntos por arriba, 2 puntos por abajo, y me cago en la leche. Son los sabios de cuadra. Esos son peligrosísimos. Ya no sabía lo que hacer. Al final tenías que decir, fuera, y tú solo, con tu propia experiencia y con los buenos consejos que te van dando la gente que sabe, pues poquito a poco vas aprendiendo a ajustar. Pero el ajuste es algo fundamental en un enganche. Lo que ocurre es que hoy los caballos son demasiado buenos. Demasiado buenos. Menos el que tú pusiste, me parece, Eduardo, ese que salió corriendo en el hipódromo. Hostia. Menos ese es para la carne, pero por los demás casi todos buenos. Pero es que la mitad de los caballos... No es lo mismo trabajar con caballos nobles, con caballos buenos, que con caballos que son complicados y que tienen cabeza. Un caballo que tiene cabeza te obliga a tener que emplearte y a tener que meterle horas y horas y horas, porque nosotros domamos por convencimiento, no por sometimiento. Y al domar por convencimiento, tú hoy estás aquí, mañana te pegan un petardo al lado del caballo y dices, vámonos arriba a la girarda. Esas cosas hay que... ¿Tú te fijas? Creo que como motivo de seguridad yo las pondría. Antonio, como motivo elegante para decir que chulo soy, las quitaría. Ahora se ven muchas modas, sobre todo en competición, que están suprimiendo las baticolas. Sí, pero las están suprimiendo. Las baticolas las suprimen, ¿tú sabes por qué? ¿Tiene freno? Para limpiar menos, tío. Para limpiar. Esto es muy sencillo. Para limpiar igual menos. Que los cascabeles. Le quitas todo. Cada vez la guarnición ya va a llegar el momento que va a ir el caballito con las 2 riendas y un cinturoncito de plástico. Un caballo lo tienes que aparejar y le tienes que poner todos los avíos. ¿Para qué sirve la baticola? ¿Para qué sirve la falsa gamarra? Esa serie de cosas hay que saberlas. Porque si tú no sabes utilizarla, dices, bueno, pues se la pongo o no se la pongo, me da igual. Pero cuando un caballo tiene que retranquear, la falsa gamarra sirve. Claro. Totalmente de acuerdo, Antonio. Sobre todo cuando no lleva retranca, como me dice aquí la jefa. Pero es que también otra cosa que la mayoría de los caballos, la mayoría no tampoco, pero hay muchos caballos, es que no saben retranquear. La gente no enseña a los caballos a retranquear. Porque no le ponen la retranca, Angelito. Porque no lo doman con la retranca. Sí. El frenito, exactamente. Sí. No saben. Luego, mira, ¿qué pasa con la guarnición calesera? Que todos los días trabajan con la inglesa o con la inglesa de Vanderbilt. ¿Qué pasa? Que no le ponen la retranca. Y ahora llega feria y dice, voy a estrenar la guarnición calesera que acabo de comprar. Agárrate. Y ahora esos animalitos, las fajas retranca, ahí presionados, y son muy buenos, lo que dice Antonio, son demasiado muy buenos. Los caballos son santos. Los caballos son santos. Imagínate que esa faja retranca se le suba para arriba debajo del malo. Yo he visto caballos en la feria de Jerez meterse en el puesto de churro. Pero para freírlo dentro del puesto. ¡Qué miedo! Sí. Qué miedo. Esa calle Adriano. Esa calle Adriano. Teníamos que hablar un poco de la retranca. No, es que ya no estamos pasando. Vamos a dejarlo. Mira, para el día 18, uno de los puntos a tratar es la retranca, cómo se debe poner una retranca. Porque el otro día hubo una persona que dice, tiene que ir perfectamente paralela al terreno. Bueno, ahí hay que hablar. Cada caballo te marca su retranca. Ahí está. Cada caballo, vamos a ver. Cada caballo es diferente uno de otro. ¿A ti te sirve el smoking de Sean Connery? No. Porque cada uno se tiene que poner ajustadito de aquí. La primera que hablemos, Correcto. por favor, va a entrar la retranca y las mantas o... Y los costales. Las mantas costadas. Hay mucho flamenco en la feria que no sabe lo que es un costal de rayadillo. Bueno, más de uno. Tu suegro lo diría perfectamente, no lo contaría un montón de cosas. Hombre, claro que sí. Lo recordamos aquí. Y como empezamos esto sobre la madre de Tonina, nos gustaría, Eduardo, que tú, de parte de toda la tertulia nuestra, le dieras el pésame de las personas que las conocemos, ¿sabes? Yo te lo agradezco, Ramón, pero ya tuve esa iniciativa el día propio de la muerte de la señora. Le transmití en nombre de todos los amigos de España un abrazo muy fuerte. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La señora desafortunadamente no ha resistido al bicho malo y se fue. Además, y ahora que estamos aquí como que en familia,
en buena hora, no enhorabuena, en buena hora decidimos suspender el concurso porque desafortunadamente no fue solamente la madre de Toniña que tuve con COVID. Toniña lo tuve, su hijo, su nuera, sus nietos, sus tíos, un montón de gente dentro de Quinta de Perú, apareció un montón de brotes ahí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vaya por Dios. 5 días, 15 vamos a días tocar madera. confinado en Portugal comiendo sopa de cilantro. ¡Joder! Pero el problema nuestro con nuestras concentraciones, que además de disfrutar de los coches de caballo, que es importantísimo, es nuestra unión y lo que nos divertimos hablando unos con otros. Eso es el problema, que es que esa reunión es la que no podemos tener. Bueno, vamos a ver, paciencia, ya las tendremos. Vamos a esperar un poquito, que estemos todos vacunados. Los sextones, ¿cómo tenemos una reunión de sextones? Si cada uno tendría que... Es que es muy triste, pero que Cena de gala. Tiene dos componentes, las relaciones personales, las relaciones de amistad y de nuestro propio común denominador, que es el coche de caballos, y después lo otro que es disfrutar de los caballos y del caballo. Pero una de las partes está... Las circunstancias son las que son, Ramón. Las circunstancias son las que son y no hay más tutía. Y tenemos que tener, que cada uno tiene su burbuja. Lo que ocurre es que cuando alguien entra en esa burbuja de cada uno, dependiendo de quién entre, puede contaminar o no puede contaminar. Y ahora tenemos que ser un poquito escépticos. Hay que seguir manteniendo las normas. Ya llegará el momento. Pero si no las seguimos, el momento cada vez se va a retrasar más y más y más y más. Y peor. Yo creo que ahora con lo de las mascarillas dichosas, quitarnos las mascarillas, cuando pasen 20 días nos dirán a ver lo que nos dicen. Sí, verdad. Sí. Todas las cosas. Bueno, señora, usted dirá, ¿cortamos, María Ángeles? Por supuesto, muchas gracias, Antonio. Una señora por ahí, señorita, que estaba, ya se ha ido, doña Ana, que creo que debe estar escuchando. Ha salido. Pero Flor y Ana están escuchándonos también por el Rey de Dios. En fin, con la señora, pues hasta el jueves, día 8, si Dios quiere, a las 8 de la tarde. Cada uno temita, chicos, para poder entre todos hablar. Venga. Un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Magnífico como siempre. Magnífico como siempre. Gracias, Antonio. Un abrazo. Enhorabuena. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Muchas gracias. Adiós. Ahora, ¿cómo se quita esto? Alexandre Sensen, Juan Manuel. Angelito salió. Salir. No sé por qué. La tendremos.